que todas las enseñanzas que el Señor ha traído a través de su servidor, pues estén ahí en sus corazones, en sus vidas, y que se traduzcan para el bien de sus hogares. Recuérdese que después de la salvación, la cosa más importante es nuestro hogar. Nuestro hogar es lo más importante después de nuestra salvación. Hoy no tengo un tema sobre qué tenemos que traer a la casa. Ya hemos traído muchas cosas a la casa. No es que no faltan cosas para traer, hay más. Yo puedo decirle muchas otras cosas más que se pueden traer a la casa. Pero quisiera tomar una porción de la Escritura y mirar algunos ejemplos que encontramos en la Biblia para poder concluir estos días de enseñanza de tal manera de que podamos animar a algunos. Créame que las enseñanzas que hemos traído, sé que han animado a muchos para hacer las cosas correctamente, pero también sé que las enseñanzas que hemos traído han desanimado a otros. Hay gente que quizás de aquí se va llorando, se va desalentado, se va triste, se va desanimado, se va y quizás se queda en su casa y dice, bueno, se me va a hacer difícil dormir hoy. Yo sé que eso tiene que haber pasado, por la sencilla razón de que usted puede pensar, si yo hubiese sabido estas cosas, no las hubiese hecho. Si hubiese sabido estas cosas, no estuviera sufriendo las consecuencias hoy. Si yo hubiese sabido eso, hubiese criado a mis hijos de otra manera. Si hubiese sabido eso, quizás no hubiese llegado ese divorcio a mi vida, o no hubiese habido ese conflicto en mi matrimonio. A veces uno puede pensar que las enseñanzas que uno recibe, sobre todo en estas áreas, como es el área del matrimonio y de la familia, cuando uno se sienta a recibirla o se pone a leerla en un libro o como fuera, uno dice, si lo hubiese sabido antes, ya no hay oportunidad, ya no hay manera de recuperar eso, ya no hay forma de que mi esposo regrese o mi esposa, ya no hay manera de que ese niño que tuve fuera del matrimonio pues lo hubiese tenido dentro del matrimonio, ya no hay manera de que algunas cosas que han pasado pues corregirlas para que no vuelvan a suceder. Ya no tengo esperanza, ya tengo que pasar la vida entera sufriendo, ya no se puede hacer nada. No quiero que nadie salga así. Lo que vamos a hablar en esta noche, yo espero que el Espíritu Santo lo traiga de tal manera que nos ayude a nosotros a llegar a nuestra casa bien animados, porque con nuestro Dios sí podemos, por la gracia de Dios, encontrar un futuro mejor. Abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 5. Génesis, el capítulo 12 y los versículos del 1 al 5. Y todos de pie, por favor, si son tan amables. Génesis, el capítulo número 12, versículos del 1 al 5. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren, y bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Oremos. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este momento en el que fielmente
tu iglesia, un grupo firme de creyentes, de hermanos, de hermanas, de pastores, pues han venido respaldando estos cultos que los hermanos de la federación han preparado para la edificación de tu pueblo. Y tú has sido muy bueno, Señor, reuniéndonos, cuidándonos, protegiéndonos y trayendo tu palabra, Señor, de manera personal a la vida de muchas personas. Señor, rogamos que en esta hora tú tomes completo y total control de este tema y de esta verdad, Señor, para que seas tú, a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra, que tú la desarrolles, Señor, y la aplique, como siempre decimos, de manera muy personal a cada uno de nosotros. ¿Cuánto necesitamos, oh Dios, que tú siempre estés ministrándonos, Señor? Danos un corazón y una mente dispuesta, Señor, a recibir lo que tú tienes para nuestras vidas y aplícala con tu poder y tu gracia. Toma completo, total y absoluto control de tu siervo, Señor, para que ninguna palabra, ninguna expresión, ningún ejemplo, ninguna ilustración, ninguna aplicación sea humana, sino que seas tú, Señor, que la elija y la ponga en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra boca, y la lleve al corazón de cada uno de los hermanos que están aquí para el bien de sus vidas y de sus hogares. Te bendecimos y te alabamos, Dios santo y eterno. Sea tu nombre glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, pueden sentarse. El título de la predicación en esta noche es Nunca es tarde con Dios. Nunca es tarde con Dios. Nunca es tarde. No es tarde, hermanos, cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, ¿y ahora qué hago? Señor, he actuado mal. Señor, las cosas no han salido como deberían. Señor, mi vida como esposo, como esposa, no ha sido la mejor, como padre, como madre, como hijo, como cristiano. Quizás no ha sido lo mejor, Señor. No hay esperanza para mí. No hay algo que yo pueda decir que voy a pasar de este desierto y un día en mi vida matrimonial o en mi vida familiar o en mi vida espiritual llegar un día a la tierra que fluye leche y miel y poder disfrutar de tiempos mejores en esta tierra. ¿Tendré yo que esperar llegar al cielo para disfrutar de una vida mejor? Porque ya he cometido errores, porque ya he hecho cosas que no debiera hacer, porque ya se me ha pasado el tiempo. No creo, hermanos, que ese es el sentir de nuestro Dios. Con Dios nunca es tarde. Siempre con nuestro Dios, como dice la Biblia en el libro de Lamentaciones, siempre son nuevas cada mañana sus misericordias, porque grande es su fidelidad. Y también dice en el 2 de Timoteo que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. De manera que tenemos a alguien a quien por alguna razón dejamos al tomar alguna decisión en nuestras vidas y pensamos que ya Él nos ha desechado. La Biblia dice en esos preciosos capítulos del libro de Romanos 9, 10 y 11, el apóstol Pablo hace una pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? ¿Ha leído usted esa pregunta? El apóstol Pablo le gusta mucho predicar haciéndose preguntas, sobre todo en el libro de Romanos. En el libro de Romanos están lo que se llama las preguntas retóricas. Una pregunta retórica es una pregunta que la respuesta está implicada en la misma pregunta. Ahí mismo está implicada. Él se menciona y dice en el libro de Romanos, no lo busquen, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y él mismo se responde, en ninguna manera. Luego también en el capítulo 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Y él mismo responde, en ninguna manera, en ninguna manera. Y luego él también se pregunta, allá en el libro de Romanos, el capítulo número 11, digo pues, Israel había sido muy desobediente, había rechazado a Cristo, había dejado a Cristo fuera de su vida y lo habían matado, ya lo habían
crucificado, ya el Señor había ascendido al cielo cuando el apóstol Pablo escribió la epístola a los romanos, y él dice en el capítulo 11, versículo 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo infiel? ¿Su pueblo que no hizo las cosas correctamente y por eso le salieron mal? Y él mismo responde, como en el capítulo 6 y como en el capítulo 7, en ninguna manera, en ninguna manera. Me agrada mucho esas declaraciones del libro de Romanos. Son muy categóricas, son muy firmes, son respuestas declarativas de nuestro Dios que nos dicen podemos contar con Él. Él dice, en ninguna manera no ha desechado Dios a su pueblo. El hecho de que las cosas no hayan salido bien en tu vida no significa que nuestro Dios ya te ha desechado. Y no significa que porque tu esposa o tu esposo te haya fallado, no significa porque tus hijos o tus padres te hayan fallado, no debes desecharlo. No debes desecharlo. Que tu iglesia haya pasado por un momento difícil y que las cosas no hayan salido bien y que se cometieron errores y que las cosas no salieron bien, no significa que debe desechar a tu iglesia. Hay gente que le fascina desechar al otro por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Me da tristeza y pena cuando tú encuentras personas que por cualquier motivo desechan al otro. Desechan al hijo, desechan al esposo, desechan a la esposa. Quizás no desechándolo para divorcio ni separación, pero en la cotidianidad. Y nosotros los cristianos, hermanos, tenemos que tener el mismo corazón de nuestro Señor Jesucristo. Él no desecha. Él siempre, en su gracia y misericordia, nos extiende la mano porque Él permanece fiel, porque por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, porque como dice la palabra de Dios, nunca decae el Espíritu de Dios con nosotros. De manera que cuando tomamos esta porción de la escritura de Abraham, encontramos un hombre ya al final de su vida. 75 años, la pregunta es, ¿qué se puede hacer en los 75 años? ¿Qué se puede hacer si llegamos a los 75 años? Ya no se puede hacer más nada. Pero la vida de Abraham, dice la Biblia, que a los 75 años, por orden de Dios, cobró un giro muy importante en su vida, de tal manera de que él fue coronado con un hijo que había esperado tantos años, a los 100 años, y que Dios en su gracia y misericordia lo hizo alguien en el cual él iba a traer multitudes de personas cuando ya su vida pudiera parecer como que ya no tenía ningún sentido ni valor. Y Dios en su gracia y misericordia toma a Abraham precisamente a los 75 años y permite que engendre su hijo a los 99 años para recordarnos que con Dios nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Para una reconciliación, para un nuevo inicio con Dios, nunca es tarde. Dios siempre tiene cosas para nuestras vidas. Los planes de Dios terminan cuando nosotros muramos, pero Dios siempre tiene planes con nosotros. Dios es el que da sentido a la vida y lo hace para cuando nosotros necesitamos comenzar con algo nuevo que nos ayude a nosotros a que nos dé sentido, que lo que nosotros pensamos que ya no podemos conseguirlo por nosotros mismos ni con la ayuda de nadie, nuestro Dios viene e interviene y Él comienza a hacer germinar aquel árbol que ya no daba más frutos, porque así nuestro Dios debe ser glorificado. Libro de Romanos, el capítulo número 4 y 5, cuando el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de la vida de la fe, dice la Biblia, ¿qué pues había en vuestro padre Abraham? ¿Qué había en él para que Dios lo tomara en cuenta? ¿Qué pues había en Abraham? Y él toma el capítulo 4 y el capítulo 5 de Romanos, sobre todo el capítulo 4, de Romanos, para hablarnos acerca de Abraham. No había nada. No había forma de que Dios tomara en cuenta nada de Abraham.
Josué, cuando comienza su discurso final en capítulo 22 y capítulo 23 del libro de Josué, capítulo 23 y capítulo 24, su discurso final, él dice que Dios llamó a nuestro padre Abraham detrás de los ídolos. Abraham servía a los ídolos y lo trajo. Y yo no quiero alargar el tiempo, pero a mí me gusta mucho unas declaraciones que hace siempre Josué ahí en el capítulo número 24, pero él dice, hay una frasecita que yo tengo subrayada muchas veces. Dice Josué allí que Jehová dijo, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taret, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y mire, aparece una frase que yo tengo subrayada hace mucho tiempo en mi Biblia, y es cada vez que dice la Biblia, Dios dice, yo. Dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham, y yo envié a Moisés. Y luego dice en el versículo 8, yo los introduje en la tierra. Y le dice luego, mas yo los entregué en vuestras manos. Y dice, mas yo no quise escuchar a Balaam. Y dice, yo los entregué en vuestras manos. Y luego dice, y yo les di la tierra. En otras palabras, cuando nuestras vidas las ponemos en las manos de Dios, Él se encarga de darle un rumbo que nosotros nunca pensamos ni merecemos. Con nuestro Dios se puede comenzar de nuevo. Con nuestro Dios se puede comenzar en cero. Y nuestro Dios está dispuesto a hacer nuevo lo que se ha derribado o caído. Quisiera tomar 4 ejemplos en las Escrituras para mostrarle que para nuestro Dios nunca es tarde cuando nosotros queremos hacer las cosas como a Él le agrada. No importa la edad, no importa lo que haya pasado. Una vez que nosotros abrimos nuestro corazón y decimos, voy a hacer las cosas como Dios me manda, Dios en su palabra nos acompaña. Acompáñenme en estos 4 ejemplos donde nosotros podemos encontrar 4 verdades que son las que gobiernan estas enseñanzas. Número 1, nunca es tarde con Dios para asumir el liderazgo espiritual de tu familia. Nunca es tarde con Dios para asumir el liderazgo espiritual de tu familia. En el libro de Génesis, el capítulo número 35, versículos 1 al 7. Vaya conmigo, por favor. El libro de Génesis, el capítulo número 35, versículos 1 al 7. Génesis 35, versículos 1 al 7. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, está en Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó el lugar El Betel, porque allí había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Número 1, hermanos, repito, nunca es tarde para asumir el liderazgo espiritual de tu familia. Hermanos, yo soy de lo que creo firmemente que si las cosas andan mal en el hogar, la culpa es de papá. Y si las cosas andan bien, es por causa de papá. Creo en la ayuda de mamá, creo en la bendición grande de esas queridísimas mujeres
Es algo imprescindible en un hogar, las damas, pero el liderazgo de un hogar va a depender del papá. Creo que fue el doctor Bob Jones, uno de los fundadores, el fundador de una gran universidad en Estados Unidos. Él dijo: todo sube y baja dependiendo del liderazgo. El liderazgo en la iglesia, el liderazgo en el hogar, el liderazgo en una nación, el liderazgo en una institución es el que va a determinar cómo han de ser las cosas. Líderes consagrados, dedicados, fieles, líderes que tienen amor para su gente, líderes que tienen autoridad con su pueblo, líderes que son un ejemplo, líderes que se esfuerzan en hacer las cosas como Dios manda. Esa casa, ese hogar, esa iglesia, esa nación, lo que fuere, va a echar adelante. El liderazgo espiritual depende de nosotros, los padres. Y Jacob perdió demasiado tiempo, como le ha pasado a muchos padres, con el trabajo. Jacob duró 20 años batallando con su suegro Labán, porque él en esos 20 años le cambió su salario 10 veces. Y él se la pasó entretenido esos 20 años, haciendo plata, haciendo riquezas, ganado, tenía demasiado ganado, llegó sin nada. Usted sabe cómo llegó, huyendo de su hermano Esaú. Y él salió de ahí con una cantidad inmensa de ganados y de bienes. Porque Dios le dijo que se levantara y se fuera. Y él, dice la escritura, así lo hizo. Labán le persiguió, pero Dios se le apareció y le dijo: ten cuidado de no hablar mal a mi siervo Jacob. Y entonces lo dejó ir, y él, dice la palabra de Dios, que buscó la manera de llegar y hacer un acuerdo con su hermano Esaú. Hubo un encuentro maravilloso. Él dice: bueno, ya hice mi plata, ya tengo mucho ganado, ya arreglé mi vida con mi suegro, ya la arreglé con Esaú, mi hermano. Ahora me voy a encargar de mis hijos. Yo creo que él perdió demasiado tiempo cuando nosotros vemos todo lo que pasaron e hicieron sus hijos. Hermanos, aunque él decidió asumir ese liderazgo, lo vamos a mirar un poquito en detalle con otro ejemplo que quiero mostrarle. Pero aproveche, si sus hijos son pequeños, aproveche ahora, aproveche ahora. Tenga siempre su altar familiar, siempre tenga a sus hijos haciendo las cosas correctamente, siempre manténgale esa disciplina, ese control, mantenga siempre ese trabajo en la casa, manténgalo siempre trayendo a la iglesia, enseñándole las verdades de Dios. Asuma el liderazgo en la casa, no se lo deje a su esposa, no se dedique solamente a hacer dinero. Asuma el liderazgo de su familia cuando sus hijos están pequeños, porque después, aunque con Dios nunca es tarde, las consecuencias las va a sufrir y Dios no se la va a quitar. ¿Sabe lo que dijo Jacob? Dos declaraciones grandes dio Jacob, que a mí siempre me han puesto a pensar. Número uno, él dice: vosotros no vais a dejar que mis canas bajen al Seol en paz. ¿Sí lo han leído eso? Wow. Sus hijos, él dijo, no van a dejar, por las cosas que ustedes han hecho, que mis canas bajen al Seol en paz. ¿Sabe cuál es la razón de todo eso? Los años que él perdió haciendo plata, batallando con Labán, allá con su suegro. Y él dio otra segunda declaración muy triste, muy triste. Cuando ya José trae a toda la familia a Egipto y los lleva allá delante de Faraón, se lo presenta a Faraón. Faraón mira con mucho orgullo, le dice: Faraón, este es mi papá,
Quizás yo me imagino un poco a José diciéndole, tú sabes que yo te he hablado mucho de mi padre, la razón por la que yo he sido un buen administrador, una persona sana emocionalmente, es porque tuve una muy buena relación con mis padres. La razón por la que yo no hice muchas de las pocas vergüenzas que hicieron mis hermanos es que aunque él desatendió a mis hermanos, a lo menos a mí me atendió. Y ese es el asunto, hermano. De los 13 hijos que se menciona en la Biblia que tuvo, solamente José y Benjamín no tuvieron problemas. Los otros 10 varones tuvieron problemas. Y la hija, Dina, también se metió en problemas. Pero con José, él desarrolló una relación tan cercana. Había un liderazgo que cuando él le decía a José, ve a ver cómo están tus hermanos, José decía, voy. Y fíjese, hermanos, hijos descuidados por los padres van a ser como los 10 hijos de Jacob. Lo que hoy en día los estudiosos llaman una familia disfuncional. Jacob y su familia es el ejemplo. Porque él los abandonó. No tuvo liderazgo espiritual sobre ellos. Con quien él tuvo liderazgo espiritual, salió bien. José salió bien. Usted y yo tenemos que aprender esas historias que están en la Biblia. Y cuando José le dice a Faraón, te he hablado mucho de mi padre, tremendo hombre, cómo me cuidó, cómo me regalaba una túnica de colores, él amaba mucho a mi mamá, falleció cuando mi hermano Benjamín nació, y entonces él cuidó de nosotros y nos dijo, no se preocupen mis hijos, las otras mujeres, los otros hijos tienen sus madres y ustedes no tienen a su querida madre, yo voy a cuidar de ustedes. Y él desarrolló esa relación, eso que llaman los estudiosos, la ley del apego. Usted y yo tenemos que desarrollar esa ley del apego, estar apegado a nuestros hijos esos primeros años. Dicen los estudiosos que una de las cosas que le ayuda más a un niño a nacer o a una niña a crecer saludable es que su mamá le prolongue la mayor parte del tiempo el darle la leche materna. Porque ellos dicen, según los estudios, que la leche materna no es solamente porque es el mejor alimento que puede recibir un niño, sino que la cercanía al corazón, al pecho de una madre, hace que esa criatura crezca de una manera maravillosa. Usted dirá, bueno pastor, eso lo dicen los estudiosos. No, los estudiosos lo único que hacen es descubrir lo que Dios perfectamente ha hecho. Y lo descubren ahora, muchísimos años después de que nuestro Dios ha hecho las cosas perfectas. Por eso me fascinan esas cosas, estudiarla. Y cuando las leo y las estudio, doy un brinco al cielo y digo, gloria a Dios, porque eso lo hizo mi Dios muchos años atrás, de que Sigmund Freud o toda esa gente que anda por ahí estudiando los seres humanos, lo descubran. Y después que José le dijo tantas cosas buenas de su papá a Faraón, Faraón entonces se le acerca, quizás le da un beso como se usaba en aquella época, le da un abrazo en signo de que es una persona mayor y al final le dice, le voy a hacer una pregunta, perdóneme la indiscreción, diría Faraón, ¿cuántos son los años de vuestra vida? Jacob le contesta, los años de la vida de tu siervo son 130 años. Pocos y ¿qué más? Y malos. ¿Usted sabe lo que es una persona a los 130 años decir? Yo resumo mi vida de la siguiente manera. Son muchos años. 130 años, según los estudios y según la Biblia, de antes, son más que 130 años de ahora. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos los días se acortarán. Y usted se recuerda cuánto tenía uno que esperar para que llegara la Navidad, cuando uno era pequeño.
Había que esperar mucho, ay, que venga la Navidad, los dulces, los confites, los fuegos artificiales, los regalos, los juguetes de los reyes, y era una eternidad esperar la Navidad. Ahora uno, el día de enero, se come la comidita, uno pestaña, ya está en abril, otra vez vuelve y pestaña, estamos en agosto como estamos ahora, y cuando usted vuelve a pestañear ya es noviembre entrando diciembre. Pero ¿sabe qué, hermanos? Aunque a Jacob personalmente se le hizo tarde, aquí encontramos en el capítulo 35 que él dijo, no, yo tengo que ayudar a mi familia. Y dice la Biblia que él los alistó a todos y los reunió y le dijo, desde ahora en adelante ya he arreglado todos mis problemas, el Dios que se me apareció aquí en Betel y que me mandó a decir que me iba a bendecir, mi Dios, ahora yo quiero que nosotros caminemos y sirvamos a Dios. Y dice la Biblia que el terror de Dios estuvo sobre todos ellos y no lo persiguieron. Dios estuvo de acuerdo cuando él tomó ese liderazgo, y aunque después pasaron algunas cositas que no fueron muy buenas con ellos, de ahí en adelante, lo único negativo que encontramos de los hijos de Jacob, lo único que encontramos fue cuando vendieron a José, lo único. De ahí en adelante ya no pasaron cosas negativas. Lo único fue cuando vendieron a José. Porque Jacob decidió asumir el liderazgo de su familia espiritual. Y los reunió y les dijo, entréguenme todos los dioses que ustedes tienen. Y ellos le entregaron todo. Ese es el problema, hermanos. Que cuando tú y yo no somos los líderes de nuestros hijos, alguien lo va a hacer. Alguien se va a constituir en un dios. El muchacho de la pandilla, los compañeritos de la escuela, el actor, el de los dibujos animados, el vecinito, alguien se va a constituir en el Dios de nuestros hijos y va a asumir el liderazgo que nos corresponde a nosotros. Y por eso es que hay a veces hijos de cristianos que uno no se imagina que iba a caer en drogas, o que iban a caer en alcoholismo, o que iban a caer en homosexualidad, o que iban a caer en fornicación, o que iban a caer en cualquier cosa de esa. Uno no se imagina. Pero muchas veces, no voy a decir 100%, pero muchas veces es porque ha faltado liderazgo espiritual en los hijos. Y los hijos se han llenado de muchos dioses y de muchas cosas que de una manera u otra algún día hay que quitar. Y gloria a Dios, hermanos, aquí es donde yo quiero llamar su atención. Los hijos, por más rebelde que sean, por más adultos que sean, por más lo que fueran, desde que el papá o la mamá decide asumir con firmeza el liderazgo espiritual, los hijos en su interior dirán, ya era tiempo, papá, aquí tienes todo, te vamos a seguir. Pudieron haber dicho, papá, ya es tarde. Pudieron haber dicho, papá, ya yo le he tomado mucho amor a estos ídolos, me han acompañado siempre. No, se lo entregaron. ¿Recuerda usted una escena cuando Labán fue a encontrar a Jacob? ¿Sabe lo que le dijo Labán a Jacob? Óyeme, te has llevado mis hijas, tus mujeres que son mis hijas, y te has llevado mis hijos, tus hijos que son mis hijos. Pero está bien, no hay problema con eso. Pero una cosa no te voy a permitir. ¿Lo recuerdan ustedes? ¿Qué fue? Te llevaste mis ídolos. Te los llevaste. Y él le dijo, molesto porque él no se lo había llevado, le dijo, mira, el primero de quien tú encuentres los dioses que se vayan contigo, ¿cómo me haces eso? ¿Y sabe lo que hizo Labán? Comenzó a buscar uno por uno. Y Raquel, su hija, los tenía guardados. Y cuando vino su papá, le dijo, papá, yo estoy con la costumbre de las mujeres y no puedo apiarme de aquí del asno o del camello donde voy. Está bien, hija. Pero ella los tenía debajo, se sentó encima de ellos.
No se lo entregó a su papá, pero cuando Jacob lo pidió, ella se lo entregó. Para que usted vea lo que es el liderazgo de nosotros como hombre y como esposos. Nuestros hijos siempre van a esperar que usted y yo asumamos el liderazgo espiritual de nuestra familia, siempre. Y si tú te decides, aunque sea un poquito tarde, con Dios nunca es tarde. Nuestro Dios nos ayuda y pone un sentir así en nuestros hijos. ¿Has podido tú descubrir algo en tus relaciones con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, que está mal en tu hogar? Si tú decides delante de Dios asumir el liderazgo y te reúne con tus hijos y te reúne con tu esposa y le dice: mi amor, perdóname, yo no he sido el hombre, el esposo que debo ser. Hijos, perdónenme, yo no he sido el papá que debo ser, pero de ahora en adelante yo quiero sacar de mi vida todo eso, quiero que ustedes cambien su vida, queremos ser un hogar feliz, que Dios nos bendiga, vamos a entrar a Betel y vamos a estar allí donde Dios nos ha aparecido, vamos a hacer de nuestra familia no solamente un altar temporal para Dios, sino vamos a hacer de nuestra familia un altar permanente para nuestro Dios. Y Dios nos va a respaldar. Aunque probablemente se le pudo haber hecho tarde a Jacob, cuando él se decidió, Dios lo respaldó. Y eso va a ser Dios contigo y conmigo. Eso va a ser. No vamos a buscarlo por el asunto del tiempo, pero aquí yo tenía a alguien en la escritura que es un ejemplo de lo que es liderazgo espiritual. Un gran ejemplo. Nuestro programa de radio que tenemos allá, todas las semanas tenemos una emisora que entra a todo el país, 3 horas diarias, de lunes a viernes, en lo que es el mejor horario para la radio, que es de 6 de la mañana a 9 de la mañana, en el tiempo en que la gente se levanta, se está preparando y que está en sus hogares, o que prenden el radio, o que lo ponen en algunos celulares que tienen también emisoras de radio. A mí me ha tocado por los últimos 7 años enseñar todos los jueves acerca de la familia. La emisora donde lo pasan, usted la puede encontrar, lo puede sintonizar, se llama Radio Universal AM. Usted pone en Google Radio Universal y ahí usted va a poder sintonizar este espacio todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, porque ellos lo transmiten en tiempo real. Se llama el programa Caminando con Dios y está en la internet. Todos los jueves su servidor se va a hablar sobre la familia. La segunda serie que yo llevé fue sobre la familia de nuestro Señor Jesucristo. No se imagina usted la riqueza que uno encuentra en la familia de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los elementos que me llamó mucho la atención fue aquel personaje que es José, y que es el que menos hoy en día la gente toma en cuenta, porque si son los católicos todo es María, y ya nosotros también tenemos la mente mariana y no tomamos en cuenta a José. Pero José fue un tremendo siervo de Dios, un tremendo líder en su hogar. Acompáñenme un momentito, por favor, al libro de Mateo. No sé a qué hora vamos a terminar hoy. Yo espero que temprano. Si no, el hermano Jorge no me lleva mañana al aeropuerto. Ya me amenazó, me dijo: si termina tarde, no te llevo al aeropuerto mañana. Y mi esposa me está esperando, así que más me vale terminar temprano. Pero mire, 5 características de un líder espiritual en José. Mateo capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y así sigue diciendo,
todo lo que dice la profecía. Y dice el versículo 24: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. En primer lugar, es un hombre que guía a su esposa bajo dirección divina, bajo revelación divina. Esa es la primera. Todo comienza, liderazgo no comienza cuando aparecen los hijos. Liderazgo comienza cuando uno se casa. Y José, aquí lo vemos, guiando a su esposa bajo la revelación de Dios. O sea, es alguien que toma en cuenta lo que Dios le dice y lo hace literalmente, aunque quizás él no lo entienda. Porque ¿cómo entender que María, lo que fue concebido, fue del Espíritu Santo? ¿Cómo entender eso? ¿Cómo puede entenderlo? Cristo le dijo a Nicodemo: lo que es nacido del Espíritu, por el Espíritu es. O sea, si tú no puedes entender las cosas terrenales, ¿cómo puedes entender las celestiales? Le dijo. Pero José lo aceptó porque Dios lo dice. Y él guió a su esposa así. Mire la segunda característica, capítulo 2, versículos 13 y 14. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. La segunda característica que encontramos del liderazgo espiritual en José es que protege a su esposa y a sus hijos de los males que Dios le ha advertido que le pueden llegar. Los protege antes de que el mal llegue. Y eso es lo que nos enseña el Señor en su palabra. Estas palabras que yo te mando, los 10 mandamientos y todo, se las vas a enseñar a tus hijos, para que ellos se cuiden y se protejan del mal. Nosotros tenemos que hacer eso. Capítulo 2, versículo 19. Después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de Israel. En tercer lugar, es la persona que dirige las decisiones de su familia. Las decisiones que se toman en su familia, él las dirige. Y hasta esos 3 aspectos, hermanos, quisiera que ustedes miraran algo que sé que es obvio. Cuando salió embarazada María, Dios le habló a José. Cuando Herodes iba a matar a los niños, el ángel le habló a José. Y cuando le dijo: múdate de Egipto y regresa allá a Israel de nuevo, le habló a José. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios no le va a dar órdenes a tu esposa ni a la madre, sino al padre. Y que somos nosotros los responsables de oír la voz de Dios y de transmitirlo y llevarlo a la familia. Pero no fue a María, fue a José. Dios ha establecido autoridades y Dios no rompe sus reglas. Dios no rompe sus reglas. Si Él puso al papá y al esposo como el líder espiritual, Dios se va a dirigir al líder espiritual. Si recuérdense lo que pasó con los hijos de Elí. Las 2 veces Dios nunca se dirigió a Elí. Siempre, a los hijos que estaban haciendo cosas malas, y no a Elí. Siempre se dirigió a Elí. Tus hijos han hecho cosas malas y tú no lo has estorbado. Dios no rompe sus propias reglas. Y si en tu casa las cosas no salen bien, por favor no le eche la culpa a tu mujer. Porque Dios a quien te va a reclamar es a ti. Lo vamos a buscar en el libro de Lucas, pero Lucas 2, 41 al 42, él guió espiritualmente a su familia al templo. Dice la Biblia que José fue con Cristo al templo. ¿Recuerdan aquella historia cuando el Señor Jesucristo se quedó en el templo con 12 años? José tomó a su familia y lo llevó, dice Lucas 2, 41 y 42. Y la quinta característica es que en Lucas 2, 51 dice que cuando Cristo regresó
estuvo sujeto a sus padres. José le enseñó a sus hijos a vivir en sujeción. Y más adelante, nos lo vamos a buscar, él les enseñó oficios. Porque dice la palabra de Dios que sus hijos, Jesús era conocido como el hijo del carpintero. Y en algunas ocasiones le llamaron a Cristo el carpintero, porque era el hijo mayor. De manera, hermanos, que con Dios nunca es tarde para asumir el liderazgo espiritual en nuestra familia. Debemos hacerlo. Si se le ha ido el tiempo, si se le ha ido la ocasión, si ya sus hijos tienen 14, 15, 20, 25, 30 años, hágalo. Que con Dios nunca es tarde para asumir el liderazgo espiritual. Jueces, el capítulo 16, versículo 25. Jueces, el capítulo 16 y el versículo 25. Jueces, el capítulo 16, versículo 25, una historia muy triste, pero muy conocida por nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto habían como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Así asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. El segundo principio, hermanos, que quiero enseñarles es: con Dios nunca es tarde para recobrar lo que se ha perdido. Nunca es tarde con Dios para recobrar lo que se había perdido. La historia de Sansón nos da una luz para mirar otras enseñanzas que tenemos aquí marcadas en la Biblia. Pero dice la Biblia que cuando Sansón le cortaron sus cabellos, él dijo: otra vez me levantaré y venceré a los filisteos como las otras veces. Pero dice la Biblia que él no sabía que Jehová se había apartado de él. La razón por la que Dios se había apartado de él fue porque él se apartó de Dios. Nos va a ir mal en la vida cuando nos apartamos nosotros de Dios. Nos va a ir mal. Y muchas veces, como hemos dicho, hermanos, las malas decisiones que nosotros tomamos van a sufrir las consecuencias nuestros hijos. Pero Dios, en su gracia y misericordia, a Sansón le dijo: Señor, por favor, por una vez, vuelve a mí, dame todas las fuerzas que he perdido y ayúdame a acabar con estos 3,000 filisteos en venganza por mis 2 ojos. Dios, en su gracia y misericordia, hermano, nos perdona cuando por culpa nuestra perdemos lo que Él con tanto amor nos había dado. Y nosotros, por tomar decisiones fuera de su voluntad, lo perdemos. Muchas veces lo perdemos por culpa de otros, pero muchas veces es por culpa nuestra. Han venido muchas personas a decirme que le ayude con su matrimonio cuando ya ha habido una separación, un divorcio. Y cuando uno le pregunta, me dice: es que mi marido puso el divorcio. Y uno se da cuenta que la razón por la que lo pusieron fue por que esas personas
no tomaron en cuenta a Dios en tomar algunas decisiones, y una de las consecuencias fue eso. Mi hijo se fue de la casa, mi hija se fue con el novio, mi hijo, yo no sé de él, mi esposa desapareció y me dijo, me voy. Y a veces uno cree que el que se fue es el que tiene la culpa de todo. Pero muchas veces, hermanos, nuestras malas acciones hacen que otros tomen malas decisiones. ¿Usted oyó eso? Nuestras malas acciones, nuestras malas reacciones hacen que otros tomen malas decisiones. Y perdemos nosotros, y perdemos nuestra familia. Pero Sansón se acordó de ese Dios, que para él nada, nunca es tarde. Y Sansón le dijo a Dios, Señor, le abrió sus brazos y le dijo, Señor, acuérdate de mí por una vez y dame las fuerzas. Y tú puedes estar sumido en la tristeza, en el dolor, en la ansiedad, en la depresión más grande, fruto de lo que tú has perdido. Y tú le puedes arrodillar y decirle a tu gran Dios, a nuestro gran Dios, Señor, perdóname por todo lo que yo he hecho, perdóname por lo que dije, perdóname por lo que hice, pero por favor, Dios, ayúdame en esta vez a recuperar mis hijos, a recuperar mi esposa, a recuperar mi familia, a recuperar la relación con mis padres, con mis hermanos. Ayúdame a recuperar mi relación espiritual contigo. Ayúdame, por favor, aunque sea por esta vez. Y nuestro Dios te va a ayudar, porque con Dios, ¿qué pasa? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde, hermano, con Dios, cuando el pecado te ha quitado tu esposa. No vamos a buscarlo, pero si usted te recuerda, cuando estuvimos en la finca en Tenjo, yo les hablé acerca de trae a tu casa la restauración. Y tomamos un pasaje de la Biblia basado en el libro de Jueces, el capítulo 19, donde un hombre, su mujer, su concubina le fue infiel. ¿Sí recuerdan esa historia? Y dice la palabra de Dios, un levita, y dice él que él fue y con la ayuda de Dios, ¿qué pasó? Recuperó a su esposa. Le habló amorosamente. Le habló amorosamente. Ayer estaba hablando con alguien aquí y me dijo, hizo una pregunta, pastor, yo le dije a mi esposo tal y tal cosa. Y él me dijo, vamos a ver. Y yo le dije, ¿sabes qué? Me gusta no solamente lo que le dijiste, sino cómo se lo dijiste. Dice, no, le hablé bien, pastor. Le hablé bien. Qué bueno, le dije, te felicito. Así hazlo siempre. Cuando tú quieres recuperar algo, siempre habla amorosamente. No reclames, no grites, no contiendas. Ve con el lenguaje del amor. Como vino nuestro Señor Jesucristo a recuperarnos a nosotros con su gran amor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cristo vino a recuperarnos en nombre de Dios, pero con el lenguaje del amor y con la obra del amor. Y este levita, con la ayuda de Dios, recuperó a su esposa de la infidelidad y del adulterio, que es difícil recuperar a alguien, pero él dependió de Dios, y con nuestro Dios nunca es tarde. Lucas el capítulo 15, no lo busquen, versículos 17, ¿recuerdan la historia del hijo pródigo? Había perdido ese padre a su hijo. Y dice la palabra de Dios que ese padre estaba, yo me lo imagino, ese hombre orando y clamando. Es una parábola, pero tal como el Señor la presenta, yo me lo imagino a él siempre orando y diciéndole a Dios, Señor, por favor, trae a mi hijo, porque cuando el hijo venía, no era una coincidencia que él estaba en el camino ya esperándolo. Y su hijo vino. Y dice la palabra de Dios, que él le dijo a los demás, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Con Dios, hermanos, se puede recuperar los hijos, pero hay que orar mucho. El levita, dice la Biblia, que le habló amorosamente.
¿Y qué fue la cualidad que usó el padre del hijo pródigo según la Biblia? ¿Cuál fue? ¿Cuál? Dice que el padre fue movido a misericordia. Mire, con los hijos, hermanos, lo único que podemos hacer, ¿sabe qué? Ser misericordioso con ellos. El doctor Warren Wiersbe, en sus libros, me fascinan sus comentarios, él dijo que la gracia significa que Dios nos da lo que no merecemos. ¿Sí lo conocen esa definición? Dios nos da lo que no merecemos. Y él dice que la misericordia es que Dios no nos da lo que sí merecemos. ¿Te ve la diferencia? Cuando nuestros hijos están bien, vamos a tratarlo con la gracia de Dios, darle lo que ellos no merecen. Cuando nuestros hijos actúan mal y nosotros queremos recuperar a nuestros hijos, entonces tenemos que ser con misericordia, porque la misericordia es no darle a ellos lo que sí merecen por sus hechos. Así se recupera todo en la familia, con amor y con misericordia, con oración, con expectativa, esperándolo y con el deseo de hacer una gran fiesta. Y no cuando llega el marido, llegaste, ¿ah? Ya era tiempo, te fue mal por ahí, por eso viniste. No. Ah, pastor, pero le vamos a celebrar las cosas malas que hizo. No, si regresó fue que Dios te lo trajo, y entonces no le reclame, dale gracias a Dios que te lo trajo, que te trajo el marido, que te trajo la marida, como digo yo, que te trajo el hijo, la hija, que ese papá que tú tienes meses, años con quien no te relacionaba, te lo trajo, que trajo otra vez una buena relación con tus hermanos, porque Dios quiere que te lleve bien con tus hermanos, que te lleve bien con tus padres, que te lleve bien con tus hijos. Y aunque hayan pasado cosas, nunca es tarde con Dios para recuperar lo que se había perdido. Rápidamente mire lo que dice el libro de Génesis, el capítulo número 18. Vamos a dar muchos detalles. Usted tenía otro ejemplo ahí de recuperar lo que se había perdido, muy hermoso, maravilloso. ¿Sí recuerda cuando Salomón llegó al trono? ¿Con qué fue que lo esperaron a él? ¿Cuál fue la papa caliente, como decimos allá, que le trajeron a Salomón? ¿Cuál fue? Yo quisiera saber cómo se traduce papa caliente en señales. Es difícil, ¿verdad? Pero cuando Salomón se sienta en el trono, allí a reinar, le dicen: Señor, ¿ya usted calentó un poquito el trono? Sí, ya lo calenté. Le dieron una agüita, un tececito, una infusión para que se anime y se caliente. Pues comenzó la batalla. ¿Y qué pasó? Ahí hay dos señoras con un niño. No, pero que yo no estoy preparado. Resuelva. Bueno, hágalas pasar. Y dice la Biblia que había una que le había robado el niño y había dicho que el niño muerto era el de ella. Y ya conocemos la historia. Al final Salomón dijo, quizás ustedes han oído mucho eso, una solución salomónica que se usa hoy en día, es por eso. Al final Salomón dijo: partan el niño en dos, denle la mitad a una y la mitad a la otra. Y como ya usted sabe, las entrañas de la que no era la que era madre le dijo: no, mejor que se lo den a ella. Y la otra dijo: ni a ti ni a mí, pártelo. Y Salomón le dijo: ella es la madre, entregale su niño. A veces para tú recuperar lo que tú has perdido necesitas la ayuda de alguien. Hermanos, la razón por la que a mí me gustan tanto estos temas de familia y los busco en la Biblia y los leo en los libros, y como le dije, tengo una maestría en la universidad sobre eso y estudio, tengo una serie de libros solamente para mirar y aprender, y estoy en internet buscando. Es que no hay nada mejor que ayudar a alguien a recuperar a su marido. Usted no sabe el gozo que trae eso,
que alguien le ayude a recuperar su hijo, su mamá, su hermano, sus seres queridos, hermanos. Ese es, después de la salvación, eso es el regalo más grande que podemos recibir aquí en la tierra. Y usted que es pastor, y usted que es líder en la iglesia, debería aprender para ayudar a mucha gente en nuestras iglesias a recuperar a sus seres queridos. Porque Dios lo puede hacer solo, pero muchas veces Él usa a alguien. Acuda donde alguien que le pueda ayudar, y ese alguien le puede ser un mediador para ayudarle a usted a recuperar a sus seres queridos. Génesis, el capítulo 18, versículo 9. Bueno, no voy a hablar mucho sobre estos temitas que ya quedan, ya se me ha ido el tiempo, pero Génesis, el capítulo 18, versículo 9, pero es algo que me gusta mucho, me fascina este punto. Quizás no es el mejor escenario, pero puedo introducirlo brevemente. Génesis 18, 9. Y le dijeron los ángeles que fueron, y Dios, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le habían cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que ha de dar a luz aún siendo vieja, ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de vida, Sara tendrá un hijo. Con Dios nunca es tarde, hermanos, para disfrutar la intimidad matrimonial. Nunca es tarde. Me agrada mucho lo que dijo Sara, después que he envejecido tendré deleite. La intimidad de un hombre con una mujer, que no es solamente la intimidad sexual, pero es una de ellas, son 5 tipos de intimidad. Dios la ha hecho para que todo produzca deleite. La vida matrimonial no es para que nosotros nos las pasemos peleando, discutiendo, enojados, distanciados. La vida matrimonial, póngaselo en la cabeza, la diseñó Dios para nuestro deleite. Una vez estaba una parejita, dos amigos que fueron a la playa y se sentaron ahí en la playa, y los hombres le dijeron a las mujeres, miren, vámonos a bañar un poquito en la playa. Entonces las mujeres le dijeron, no, ahora no, báñense ustedes, váyanse, y nosotros vamos después. Y ahí se estaban bañando ellos, y una de ellas le dijo, comadre, ¿conoce usted la diferencia entre lo que es horrible y terrible? ¿Sabe usted lo que es horrible y terrible? Y le dijo, bueno, lo único que yo sé es que terrible es algo malo y horrible es algo peor. Le dijo, pues déjame ponérselo de esta manera. ¿Usted ve nuestros esposos que se están bañando? Sería terrible que viniera una ola y se lo llevara. Y le dice la otra, bueno, eso sería terrible, que llegara una ola y se llevara a nuestros esposos. Wow. Y le dijo, ¿y qué significa horrible? Que otra ola lo traiga. La verdad que muchas veces nosotros quisiéramos como que nuestros esposos desaparecieran, o que nuestras esposas desaparecieran, porque hay muchos matrimonios que viven de una manera muy conflictuada. Dios no hizo el matrimonio para eso. Y Sara dijo, después que he envejecido, tendré deleite.
Y vino esa famosa declaración. Fíjese en qué contexto aparece un versículo que más adelante el Señor se lo dijo cuando hablaba de que Elizabeth iba a tener un hijo. ¿Cuál fue la frase? Para Dios no hay nada imposible. Oiga, dentro del contexto en que esa frase fue dicha por primera vez. Hermanos, hay muchos de ustedes que quizás ya han perdido el gozo, el deleite, el placer, y la alegría y todo de lo que es una relación de pareja. Dígale al Señor en oración, agarre a su esposa, agarre a su esposo y dígale, mi amor, vamos a sentarnos, vamos a arrodillarnos los dos. Y vamos a decirle a Dios, Señor, trae otra vez la alegría, el gozo, el deleite, el placer, el regocijo en todo el sentido de la palabra y en todas las áreas de nuestra intimidad, intimidad sexual, intimidad intelectual, como ellos dicen, intimidad social, intimidad emocional, y no recuerdo la otra. Tráela de nuevo, Señor, a mi matrimonio. Y agárrese de la mano y órele a Dios para que su matrimonio sea un lugar donde usted pueda siempre sentirse con deleite. Yo le digo de todo corazón, hermanos, aunque no siempre fue así, pero yo tengo unos años de mi vida que yo no lo cambio por nada. Por nada, por ninguno, ni por los que vienen ni por los que pasaron. No los cambio. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque mi esposa y yo nos llevamos tan bien, que ni las satisfacciones ministeriales, ni la satisfacción de mis hijos las pueden sustituir. Yo soy un hombre feliz, no porque tengo tantos años en el ministerio y muchas cosas que le podía hablar del ministerio, ni por mis hijos, los tres en el camino de Dios y esto y aquello, y mi vida, como Dios me ha provisto económicamente, mis aspectos profesionales, mis aspectos de salud personales. No. Mi gozo más grande, hermanos, es yo poder disfrutar segundo tras segundo, sin pleitos, sin discusiones, por meses, con mi querida y amada esposa. No lo cambio por nada. Y pudiera darle muchos detalles para que le dé envidia. Sí, de verdad. Y para que usted diga, también yo. Pero eso, hermano, vino por mucha oración y mucha determinación. Oración personal y oración junto. Por las noches, mi amor, 40 días orando. Mi amor, 40 días haciendo eso. Eso es ya una norma entre nosotros. Vamos a orar juntos. Vamos a arrodillarnos juntos para que Dios nos dé una relación de alegría, de recreación, de gozo, de deleite, de cariño y de placer. Para que Dios nos las dé. Solo quiero que ustedes escuchen estas declaraciones que da Dios en su palabra. Solo escúchenla. Bendito sea tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y oiga como dice, y en su amor recréate siempre. Proverbios 5, 18 y 19. Eso dice Dios en su palabra. En su amor recréate siempre. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afana después debajo del sol. Él le dice, mira, tú te vas a trabajar a las 5 de la mañana o a las 6 y regresa a las 6 de la tarde. Y después tiene que bañarte y descansar. Y después entonces comer. Y después acostarte y otra vez a la rutina. ¿Cuál es tu parte en esta tierra? ¿De qué tú gozas? Él le dice, que aprendas a gozarte con la mujer que ama, porque esa es tu parte en la tierra, no tiene otra. No es el alcohol, no son las drogas, no son los vicios, no es el internet, no es la pornografía.
¿Sabes tú cuántos cristianos? Yo tengo un libro que se llama Pastores en Alto Riesgo. Un libro grueso aquí, así. Interesantísimo. ¿Sabes tú la cantidad de pastores que hoy en día tienen a sus mujeres abandonadas porque se quedan de noche o en la internet mirando la pornografía? Un excelente siervo de Dios en Miami, excelente él. Recientemente tuvo que dejar su iglesia y perdió su ministerio por la pornografía, 65 años. Hoy en día hay muchos cristianos deleitándose más en la pornografía que con su mujer. Eso es una vergüenza. Una gran vergüenza. Y que Dios a ti y a mí nos libre de eso. Eso es una vergüenza, eso es un oprobio a Dios y a nuestro matrimonio, que usted esté disfrutando viendo a dos impíos haciendo pecado, en vez de usted estar con su esposa disfrutando de algo legítimo que Dios dejó. El diablo hoy en día le ha puesto a muchos ese tipo de cosas. Déjeme leerle solamente esta cita. La cita que le leí ahorita era la de Eclesiastés 9:9. Déjeme leerle esta cita rápidamente, otra más. Dice la Biblia: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo del hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto ni mortuorio. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con reposo. Hablé al pueblo en la mañana y a la tarde murió mi mujer y a la mañana hice como me fue mandado. Dice aquí Dios a Ezequiel, en Ezequiel capítulo 24, versículos 15 al 18, le dice, te quito, porque Dios tenía un propósito. Ezequiel fue un profeta señal. Córtate los cabellos, ¿lo ha leído usted? Y otra vez le dijo, duerme un tiempo así, de lado, y luego de este lado. Y otra vez le dijo, toma tus alimentos y cuécelo, cocínalo con excremento humano. Y él le dijo, ay Señor, excremento humano no, pues con excremento de animal. Y entonces cuando el pueblo te preguntes, él fue un profeta señal. Y cuando el pueblo te preguntes, ¿por qué no llora por tu esposo? Dile, porque ustedes van en cautiverio y no va a tener tiempo ni para llorar ni para ponerse luto. Pero él le dijo, te quito el deleite de tus ojos. Deleites en su esposa. Pero como le dije ahorita, no se deleite en ver mujeres desnudas en la televisión, en el internet, con revistas, ni en la calle. El deleite nuestro debe ser nuestras esposas. El autor de un libro dice que uno anda en la calle y es imposible que uno caminando no vea a una mujer con cierto atractivo. Él dice, tú la vas a ver porque tienes que verla porque está en la calle. Y el problema, dice él, no es la primera mirada, sino la segunda. Así que cuídese de la segunda mirada. En una iglesia yo prediqué eso y un joven se me acercó, me dijo, pastor, ¿es cierto que la segunda mirada es lo malo? Y yo le dije, es cierto. Me dice, pues lo que yo voy a hacer es que voy a durar mucho en la primera mirada. Le dije, no, pero tú eres como los impíos que siempre se inventan una manera de dañar las cosas. Fue de chiste que lo dijo, fue de chiste. Y no le voy a leer Génesis 26:8, que dice la Biblia que Abimelech vio a Isaac con 60 y tantos de años, o 70, que acariciaba a su esposa Rebeca. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Y eso también va para las mujeres. Tú recréate en tu marido. Tú disfruta a tu marido. Tú dile a Dios, Señor, gracias por mi marido. Y tú disfruta por él. No, pastor, es que ese hombre siempre está metido allá en la internet. Léete el libro de Cantares. Dice la Biblia que lo agarré y lo metí en mi cámara y cerré las puertas y he dicho, oh mujeres de Jerusalén, no hagáis velar el amor hasta que quieran. Si tu marido no quiere, forzado, llévalo, bésalo, abrázalo y lo demás ya tú sabes. La Biblia lo dice en el libro de Cantares. Dice la Biblia, lo tomé y lo así. No, que él siempre está visitando a su mamá. Anda siempre donde la mamá, donde la suegra y no viene a la casa. Y si se queda en el trabajo, vete a leer el libro de Cantares para que tú veas que ella iba y lo buscaba y le decía y lo llamaba por teléfono. Dime, ¿dónde te encuentras? Lee el libro de Cantares. Usted quiere tener un matrimonio de romántico, de pasión, que hoy en día se ha perdido mucho.
Lea el libro de Cantares. El matrimonio no puede sobrevivir sin pasión. No puede sobrevivir sin pasión. Y usted y yo tenemos que darle pasión a nuestro matrimonio. No importa los años que usted tenga. Yo creo que fue el sábado que les conté de un pastor amigo mío que ya sus hijos se han casado y él un día, su esposa le hizo una comida muy rica y él la tomó y le dio un beso en la boca y duró mucho rato besándola y estrujándole la boca y besándola y besándola y besándola. Y cuando él abrió los ojos, ahí estaba su hijo. Ellos se asombraron, casado ya, pero él entró. Y le dijo el hijo, no está mal para 120 años combinados. Porque él tenía 61 y ella 59. El autor de un libro dijo, los hijos disfrutan más viendo a sus padres que se aman y besándose que ellos recibiendo el beso de sus padres. No hay nada que sea más de sanidad para los sentimientos, las emociones, la vida de nuestros hijos, que tener dos padres que son dos esposos que se aman y que juntos disfrutan la vida. Ahí está mi hija enamoradicita con un muchacho. Cuando el muchacho fue a hablar conmigo, me dijeron, pastor, papi, él quiere hablar contigo. Y yo di un brinco al cielo. Ay, qué bueno, qué bendición. Pero cuando terminó la reunión ya estaba triste. Él se fue y me quedé triste. Porque él fue y me habló, mire, yo tengo intenciones con su hija, pastor, y yo quiero que usted sepa que vamos a estar hablando. Ay, te felicito, muy formal, mi hijo, qué bueno, así me gusta. Pero mire, me falta todavía, yo estoy estudiando ingeniería y me falta un poquito para mi carrera, entonces yo pienso que vamos a durar un año orando y después vamos a esperar otro año más o otro año y medio para casarnos, o sea, que será de aquí a 2 a 3 años. Y yo le dije, está bien, pero me puse triste, porque yo estoy loco que se casen todo para quedarme solo con mi mujer. Loco estoy que se casen. Ya se casaron los dos grandes. Loco estoy que se casen los dos varones. Cuando yo llegue más o menos a la casa, va a ser la hora que mi hija se va para la sociedad de jóvenes. Así que ya usted se imagina lo que va a pasar ahí. Usted me pregunta, pastor, ¿y qué van a hacer? A usted no le importa. Pero ¿sabe qué? Yo disfruto estar con mi esposa. Ella es el deleite de mi vida. Y debe serlo así. Y yo batallo para que lo sea ella y nadie más. Hermanos, no voy a seguir con nuestro cuarto punto, pero solamente se lo voy a mencionar. Ya le dije, con Dios nunca es tarde para asumir el liderazgo espiritual de la familia. Número 2, para recobrar lo que se ha perdido. Número 3, para recobrar, si quieren poner así, el disfrute de la intimidad matrimonial. Y por último, solamente se lo voy a mencionar, con Dios nunca es tarde para reconstruir tu vida matrimonial y familiar. Y hay una historia preciosísima que es la historia de Ruth. Como esa mujer, después que perdió a su esposo, después que lo perdió todo, esa mujer pudo recuperar lo que había perdido y más, porque perdió a su esposo, con el cual no pudo tener hijos, pero ahora Dios le dio otro esposo y le dio un precioso hijo que llegó a ser uno de los progenitores de David. Y sabe que muchas veces gente viene y me dice, pastor, yo perdí mi familia, yo perdí mis hijos, yo perdí lo más precioso, murieron y ya mi vida no tiene sentido. Créame que con Dios nunca es tarde para reconstruir tu vida matrimonial y familiar. ¿Y sabe cuál es la base que tenía que ayudó a Ruth? Ella le dijo a Noemí una cosa: tu Dios será mi Dios. Cuando tú le dices a Dios, Señor, yo le he perdido todo, pero no he perdido lo más importante, que es a ti. Tú eres mi Dios, Señor, y yo me quedo contigo. Si te quedas con Él, te quedas con Él como se quedó Ruth. Capítulo 2, versículo 12 dice que Ruth le dijo a Boaz, tú has venido y te has refugiado bajo las alas del Dios de Israel.
cuando no había nada entre ellos, te has refugiado. Cuando tú tengas pérdidas, cuando tú tengas un momento difícil en tu vida, refúgiate bajo las alas de Dios. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Y en segundo lugar, ocúpate en una labor productiva. La gente que más se deprime son la gente que se pasa la vida entera pensando en lo que perdió. No te pongas la vida a pensar en lo que perdiste, ponte en la vida a hacer algo productivo. Otra cosa, tiene que tener una espera irreprensible. Dice la Biblia que Boaz le dijo: todo el mundo en este pueblo sabe que tú eres una mujer virtuosa. Todo el que quiere que Dios le reconstruya su vida tiene que tener una espera irreprensible. No te metas con ningún... Tuviste tu hijo, eres madre soltera, tú dices: para mí no hay esperanza, eres divorciada, para mí no hay esperanza, divorciado, como fuera, mantente irreprensible moralmente. Y por último, deja que Dios elija y no tú. Noemí le dijo: hija, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No he de buscar yo hogar a ti para que te vaya bien? Yo creo, hermanos, firmemente que con nuestro Dios nunca es tarde. Nunca es tarde para asumir el liderazgo espiritual. Jamás. Nunca es tarde para recobrar lo que hemos perdido. Nunca es tarde para recobrar ese sentido de placer, de deleite, de alegría y de gozo en tu vida matrimonial que has perdido. Y nunca es tarde para Dios reconstruir tu vida matrimonial y familiar. Yo no sé la situación tuya en esta hora, pero yo sí sé y estoy 2000% seguro que si Dios trajo esta verdad es porque todos nosotros la necesitamos. Oremos. Señor bueno y misericordioso, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este momento. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque contigo nunca es tarde. Señor, yo sé que tú has traído esta verdad para animar nuestra fe. Aquí hay muchas personas que quizás ya perdieron la fe de que iban a recuperar su esposo, su esposa, sus hijos, su madre, el placer y el deleite en su hogar, el tener un día una familia. Han perdido la esperanza humanas, pero Señor, ayúdales a entender que contigo nunca es tarde, que tú siempre participaste con Jacob, que perdió tanto tiempo, pero cuando él se dispuso, tú le ayudaste. Aunque Sansón desobedeció en tantas veces, tú oíste su clamor, tú oíste su voz, le diste de nuevo fuerzas. Aunque Sara se rió y pensó que era imposible recuperar una relación de deleite, de placer, de alegría, de gozo con su esposo, tú se lo diste, Señor. Y aunque Ruth pensaba que iba a pasar el resto de su vida acompañando a Noemí, tú le diste un hogar, le diste un hijo que no solamente llenó su vida, sino, como dice la Biblia, que en el pueblo le decían a Noemí: loado sea Dios, que te ha dado la vida para tu ver otro hijo. Señor Dios bueno, son muchos los que se van a beneficiar si nosotros esperamos en ti y confiamos en ti, Dios Todopoderoso. Ayuda a cada alma aquí en esta hora. Así, con sus ojos cerrados y cabeza inclinada, tú quieres recuperar, tú quieres que lo que tú piensas que ya no existe y que no hay esperanza en tu matrimonio, en tu familia, vuelva. Tú sabes cómo Dios te ha hablado a su corazón. Ahora Dios quiere que tú le hables y que tú le digas a Él que tú quieres que Él haga con tu vida. Le voy a pedir un paso de fe. Ahí en su asiento, si Dios te habló a ti sobre algo y tú quieres orarle a Dios, como hizo Sansón, que se lo pidió a Dios, y tú quieres que Dios haga algo en tu matrimonio, en tu vida espiritual o en tu vida familiar, ponte de pie y pídeselo a Dios. Solamente los que Dios
ha hablado a su corazón y tienen algo que pedirle, ponte de pie y pídeselo a Dios. Si hay algo que tú quieres, no estoy diciendo que todos se paren, no quiero que todos se paren, no todos, solamente aquellos que dicen, Señor, ya mi hogar, mi matrimonio no es, mi hogar no es, mis hijos no son, mi vida no es, pero Señor, contigo nunca es tarde, he perdido mucho tiempo, he sido un necio, he sido un tonto, he cooperado para que las cosas estén mal. Señor, obra con tu poder y ayúdame. Habrán otros que también Dios le ha hablado y quieren ponerse en pie para orar a Dios. El corazón contrito y humillado no despreciarás, Dios, dice la Biblia. Yo conozco mucha gente que quiere presumir delante de los demás que todo está bien, pero Dios y medio mundo sabe que las cosas no están bien. Quizá tu esposa te ha dicho muchas veces, pero tú eres duro de corazón. Tú eres de esos que todo el mundo está mal y yo estoy bien. Todo el mundo está en lo incorrecto y yo estoy en lo correcto. Y vas a tener una sorpresa desagradable. Ese tipo de gente, Dios lo quebranta y de mala manera. Y a veces hay hombres que son muy duros con los demás y no son duros con sus propios males. Hay mujeres, hay damas que son muy duras y dicen, yo lo que quiero es que mi marido cambie. Si tú crees que el matrimonio tuyo va a mejorar porque tu marido cambie, te equivocaste. A veces cambiando uno, Dios en su gracia y misericordia trae cambio a los demás. Unos minutitos más por si otros quieren ponerse en pie y acompañar a los que están orando. Hay muchas mesas aquí en el altar, pero no hay nada que me guste más que lo que Dios le dijo a Salomón. Mis oídos estarán atentos a la oración que haga el pueblo sobre mi casa. Si yo no mandara la lluvia, si vinieran plagas, luego dice, si mi pueblo se humillare, y él se refiere a la casa de Dios, y clamaren, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si tu matrimonio necesita sanidad, si tu familia necesita sanidad de Dios, este asunto de sanidad no es asunto ni de los pentecostales, ni de los psicólogos, ni de nadie. La sanidad es algo que se requiere para el cuerpo, para el alma, para el matrimonio, para la familia. Esto no es un descubrimiento moderno, esto es algo que Dios en Crónicas ya lo dijo. Padre bueno y misericordioso, quiero presentarte a estos que han elevado desde tu casa oración a ti, Señor, como hizo Ana cuando estaba en angustia, que derramó su alma delante de Dios. Así ayuda a estos hermanos a seguir derramando su alma hasta que tú, oh Dios, sea propicio. Hasta que veamos como el papá vio el hijo caminando y él sabía en su corazón que venía arrepentido y se echó sobre su cuello. Así ayúdanos a estar a la oración y también a la expectativa de que tú has de hacer algo grande y poderoso en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Te bendecimos y te alabamos, oh Dios, y en tu mano nos encomendamos en el nombre de Cristo. Amén.